Bueno, ya nos quedan los últimos artículos en materia de proceso legislativo. Uno importante y sencillo para entender es el artículo 82. El artículo 82 señala que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye la sanción, fíjense esto, la sanción tácita o ficta. ¿Qué significa que se excluye la sanción tácita o ficta? Que a diferencia de lo que pasaba, ¿se acuerdan?, en materia de reacción del Poder Ejecutivo, donde su silencio era un sí y se entendía promulgada de hecho la ley, en las cámaras yo necesito una actividad consecuente, es decir, la no devolución por la Cámara Revisora del proyecto de ley enviado por la Cámara de Origen no es equivalente a que haya aceptado los términos de ese texto, ¿sí? Que tarde más o que tarde menos no significa aceptación. Se requiere de la Cámara Revisora el ida y vuelta, es decir, si salió de la Cámara de Origen y fue a la Cámara Revisora, se espera de la Cámara Revisora o que observe y modifique, o por el contrario que apruebe. Pero siempre estamos a las resultas de una actividad concreta para desplegar por cada una de las cámaras, ¿sí? Así que esto es lo que dice el 82. La voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye la sanción tácita o ficta. Vamos a ver qué pasa con el 83, porque el 83 explica qué es lo que sucede con el Poder Ejecutivo cuando recibe ese proyecto. Ya hemos superado todos los idas y vueltas en materia de mayorías que deben reunirse para que insista la Cámara de Origen con su proyecto y pueda ser aprobado. Vamos a ver qué pasa con el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo de acuerdo al artículo 83, tiene tres posibilidades de acción. Tres. Aprobar el proyecto tal como lo recibe. Primera posibilidad, lo aprueba tal como lo recibe. Segunda posibilidad, observarlo. Y acá aparece un derecho muy interesante que se le reconoce al presidente, en esto que lo convierte, de acuerdo a la Constitución, en colegislador. Fíjense que ustedes, el presidente, sí o sí participa en este último momento y puede hacerlo también en la etapa de la iniciativa, ¿no? Eso ha significado que se le atribuya el carácter de colegislador en materia del proceso de formación y sanción de las leyes. Y esto se llama ejercer el derecho de veto. ¿Qué es el veto conceptualmente? El veto es el derecho que tiene el presidente de no aprobar un proyecto de ley que le es enviado por las cámaras. El derecho de veto es este atributo consagrado por la Constitución para que el presidente frene, ¿sí? Para que el presidente no avance hacia la sanción de un proyecto que les es enviado por el Congreso. Y este veto, les cuento que puede ser total o parcial. Si el veto es total, fíjense lo que señala acá
el texto del artículo 83, ¿no? Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen. Esta, o sea, tanto en un caso como en el otro, ¿no? Tanto si es total como si es parcial, vuelve a la Cámara de origen. ¿Qué sucede con la Cámara de origen? Les cuento que pasa lo mismo que cuando recibía las observaciones de la Cámara Revisora. ¿Qué puede pasar? Fíjense, dice, esto lo discute de nuevo y si lo confirma, es decir, debe insistir, o sea, si insiste con la mayoría de los 2/3, pasa otra vez a la de revisión. Ojo, porque acá dice 2/3 de votos, así que tienen que ser, porque nada aclara la Constitución, votos totales del cuerpo, es decir, las 2/3 partes de miembros totales, miembros totales. Va a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora debe alcanzar igual mayoría. Y les cuento que si ambas cámaras logran igual mayoría, le quiebran el veto al presidente. Le quiebran el veto al presidente y debe votarse, de esa manera debe promulgarse, mejor dicho, quiebre del veto. Fíjense lo que dice la Constitución, ¿no? Dice, desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen. Esta lo discute de nuevo. Y si confirma, acá tenemos, si insiste, por mayoría de 2/3 de votos, 2/3 de votos, se entiende que son de miembros totales, pasa a la Cámara Revisora. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, es decir, idéntico quórum, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Es decir, que se produce lo que se conoce como el quiebre del veto. Acá dice que las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales. Nominales quiere decir que son por orden alfabético. ¿Por qué? Porque hay que controlar estrictamente, dice la Constitución, que se cumpla con este quórum tan poderoso, tan fuerte. Estamos hablando de 2/3 partes de los miembros totales de cada una de las cámaras. En este caso, por eso la Constitución habla de la nominación, ¿no? Que debe conocerse qué legislador ha votado en un sentido o en el otro para ver si se reúne el quórum necesario. Dice, y es más, fíjense, ustedes van a decir, bueno, pero resulta que no hay votación electrónica, ¿por qué nominal? Porque miren lo que sigue diciendo la Constitución. Dice, las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no, es decir, no pueden abstenerse, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa, ¿no? Como para dar a conocer, bueno, que se le ha quebrado nada más ni nada menos que el veto del presidente, cosa que ha sucedido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y fíjense cómo termina. Si ambas cámaras, o sea, si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá volver a repetirse en las sesiones de aquel año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
Si acá logramos la mayoría de los 2/3, pero acá no la logramos, el proyecto cae. Cae. Así que bueno, así pasó. Nos queda el último artículo, pero no requiere demasiada explicación porque es exclusivamente de forma. Fíjense que dice el 84, en la sanción de las leyes se usará esta fórmula. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en el Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Les cuento que los autores han sido muy críticos en orden a que ahí el texto constitucional utilizó la expresión decretan. La verdad es que las cámaras sancionan, el único que decreta es el presidente.